Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Memes Históricos, el podcast, y en esta ocasión Adrián no nos puede acompañar, le mandamos un abrazo hasta allá donde esté, y también a Aldo, gracias por abandonarme, ¿vale? Gracias por haberme abandonado. Pero por otro lado, quiero presentarles en esta ocasión aquí al licenciado Armando Díaz de la Mora. Estoy yo muy contento de que usted esté en esta ocasión. Quizás algunos de ustedes, principalmente de la página de Tlaxcala la Conquistadora, que también se está transmitiendo a través de ella, lo conocen porque lo he citado varias ocasiones en los artículos que realizo en la página. Y para quienes no lo conocen, ha publicado 12 libros, 375 artículos, 350 conferencias y 12 simposios. Y también ha participado en la radio desde hace 34 años y 6 años en televisión, todos en programas de cultura, columnista también del Sol de Tlaxcala, director de la revista Camaxli y director del Museo de Arte, del Museo de Centro de las Artes y de la Pinacoteca del Estado, y también director de museos de Tlaxcala. Alguna ocasión pasó eso. Alguna ocasión. Pues gracias por acompañarnos. Quienes estuvieron al tanto de las publicaciones, tanto de la página de Tlaxcala la Conquistadora como de Memes Históricos del podcast, pues ya saben cuál es el tema de hoy. Vamos a hablar específicamente de Tlaxcala. En redes sociales se habla mucho de Tlaxcala no existe, de que Tlaxcala son unos traidores, y recientemente empecé a hacer algunos clips para la página de Tlaxcala la Conquistadora, y uno de ellos precisamente hablaba del origen del nombre de Tlaxcala y que generó, pues, yo creo que bastante alcance. Revisé hace rato en la tarde y llevaba un alcance de 50,000 reproducciones aproximadamente. Bien. Pero había muchas personas, muchas incluso de aquí del estado de Tlaxcala, que cuando les apareció el nombre de Cuautescala, dijeron que ese no era el nombre de Tlaxcala originalmente, o lo mismo que Tlaxcala, ¿no? Y muchos decían, no, Tlaxcala es lugar de pan de maíz, y ese fue el nombre de Tlaxcala. Entonces, yo creo que podemos empezar con ese tema. ¿Es Tlaxcala o fue Tezcala? Las fuentes históricas nos dicen que fue Tezcala. Incluso hay algún autor del siglo XVI que menciona muy claramente cómo se va transformando el nombre. Lo dice de manera muy puntual. Ahora, habrá que entender, primero hay que entender que cuando llegan los teochichimecas a esta región, todavía no son tlaxcaltecas. Cuando los vemos en las mítico Chicomosto, en esas 7 cuevas, esa lámina que se publica, que está en Francia, entendemos que primero todavía no son ni siquiera tlaxcaltecas, son teochichimecas, expulsados allá en el siglo XIII del Valle de México, esas siete tribus, ellos son expulsados, eh, recorren 40 años, esto me recuerda mucho el relato del Éxodo, porque llegan a Tlaxcala en 1331. Otro autor, un gran investigador de México, dice que salieron en 1291 de allá y llegan a Tlaxcala en 1331 según otro autor. Entonces son 40 años en el desierto. Camachtli les viene hablando, eso me recuerda la columna de Fuego en la noche y de Humo en el día que también maneja el Éxodo. Así es. Muy romantizado el recorrido de 40 años. Y llegan a lo que hoy es San Marcos Tepetípac, que en ese entonces era San Marcos Cotlán 5. Incluso un códice al respecto. Toda la gente, bueno, no toda la gente, mucha gente piensa que estamos hablando de San Bernardino Contla, otros que estamos hablando de San Marcos Contla, el que está por el sur del estado. De hecho, mucha gente de Contla afirma que, de hecho, el primer lugar que llegaron fue en el Contla que conocemos hoy. Así Sí. es, pero no, esto es en San Marcos Contla, Contlan 5, y lo que va es San Marcos Tepectípac, por donde pasa la autopista que va de San Martín Texmelucan hacia Pisaco, y que conecta todo esto. En ese sitio es donde debieron asentarse inicialmente, porque más hay que recordar que expulsan a 2 grupos que ya habitaban en la Los región. olmecas y calancas. Sí, a los zacatecas son los primeros que expulsan y que ocupaban el lugar.
Ahora, lo de Cuauhtémoc tiene un sentido muy claro. Si vemos el símbolo tlaxcalteca original, que es un águila, es el Cuautli. Yo creo que aquí podríamos transmitir la imagen precisamente de Claro. Cuauhtémoc, que es el águila que tiene como el fondo amarillo, bueno, es fondo negro y el águila está así como un papel Así viejito. esta imagen es precisamente la que se ha recogido como la tradicional, porque y además el cerro Cuauhtli, en lo que ahora es Tepetipac, que era Texcaltipac, también Texcaltipac. originalmente. Entonces, es muy claro que es el Cuauhtémoc original. Para la gente que nos está siguiendo en estos momentos, le va a sonar muy raro, pero hay una deformación al momento del encuentro de estos dos mundos, de estos dos pueblos, el pueblo español y el pueblo tlaxcalteca, en donde, bueno, los españoles, que son los que finalmente imponen la escritura, pues nos cambian el panorama, porque además no entendían. Por ahí encontramos Xicutengal, y empiezan a hablar con la G, que no existía en náhuatl, y empiezan y luego vienen ellos por su lado ponen a Marina, que para los tlaxcaltecas era Malina, porque no había R. Y sí, desde hace ya muchísimos años, varios siglos, está el símbolo, el grifo de las manos haciendo tortillas, pero me parece que eso ya es algo tardío, ¿no? Okay. Inicialmente debemos entender que si es Cuauhtémoc, es Texcala, porque es Texcaltipac, porque vivían en la parte superior, es el primer señorío que se establece, el primer tlactocayo que se establece. Entonces, es en el despeñadero, en la parte de arriba, en la sierra, y esto tiene todo un sentido de cosmovisión originalmente del pueblo. ¿Somos Tlaxcala ahora? Sí, por supuesto que ahora somos Tlaxcala, y somos Tlaxcala desde el siglo XVI y seguimos siendo, 500 años después, seguimos siendo Tlaxcala. Al respecto, hay un artículo a ver si ahorita encuentro la referencia, está en, si no me equivoco, en Noticonquista, que ya desapareció de la UNAM, o uh, si no, más adelante ya en la retransmisión pongo la referencia, pero ahí hace referencia el autor del artículo que muy posiblemente es su teoría y que yo comparto en cierto sentido, donde originalmente es verdad, el cerro donde, o el primer señorío fue Texcaltipac, que después se formó en Tepeticpac y finalmente pues en Texcala, ¿no? Que significa lugar de peñascos, cosas por el estilo. Y teorizaba esta persona donde posiblemente pudiera ser que la capital, en términos modernos, de Tlaxcala, propiamente dicha, era precisamente Texcala, pero que el resto, la confederación en sí, vamos a decirlo así, el conjunto de señoríos que conformaban Tlaxcala, se llamaba precisamente de esa forma, como algo similar a lo que hoy pasa, por ejemplo, en estados como Jalisco, donde la capital es Guadalajara, el estado se llama Jalisco, la capital se llama Guadalajara. ¿Usted qué opina? ¿Cree? Es una teoría que a mí me gusta, particularmente. Me gusta creer que Tlaxcala era el conjunto de Ángel García Cook, habla de 20 señoríos principales, 24, algo por ese 24. estilo, 24 señoríos principales, más los 4 señoríos de la capital que él identifica solamente como uno solo, dividido en, digámoslo así, en 4 barrios en los que se conformaba. Sí. Exactamente. ¿Usted qué opina? Muy interesante este planteamiento, porque además hay que recordar que Tepetipac pierde su preeminencia como capital de zona de la región. Ahí estaba el templo de Camaxtli. Todavía quienes puedan subir pueden encontrar la plataforma. El basamento. El basamento está ahí todavía, ahí donde están los restos del templo de Santiago, que además es el único que se conserva de los primeros 4 que se pusieron en los Tlactocayos. Por supuesto, tenemos los Altepetl, se habla del 24 Altepetl, y llegamos hasta cerca de 200 de Tlaxicalis, es decir, barrios más pequeños, que además esto va a ser una transformación que se va a dar en los siglos ya subsecuentes durante la colonia. Bien, Tepetipac pierde esta preeminencia porque el templo de Camaxtli deja de estar ahí y se va. Estamos hablando de 1460 aproximadamente, cuando Cotelulco sobrepasa
se lleva el templo de Camaxtli, se lleva además en 1479 el mercado, el Tianquistli estaba en Tepectípac, y se va en 1479 a Ocotelulco. Y es cuando Muñoz Camargo nos dice que tenían un gran, es algo que también hemos manejado, los pochtecas, tlaxcaltecas y el intenso comercio. Entonces, no iba yo a entrar en esa parte, pero no es el momento. Entonces, sí, hay una capital, por decirlo así, hay un lugar que es principal, porque además hay que recordar que en las pictografías de Muñoz Camargo, en Toscoc, que era el lugar, tenemos el juego de pelota, que es todo un simbolismo también. Tenemos el mercado, el tianguis, y tenemos el templo, aparte de las casas de los gobernantes. Entonces, sí, sí debemos entender que hay cambios. Tal vez si no llegan los españoles en el 19, a lo mejor otro de los Tlactocayos, a lo mejor Tizatlan, a lo mejor Tehuistlan, hubieran tomado la preeminencia. Y además esto no es Tlaxcala. Esto se da en todas las culturas Claro. y todas las civilizaciones del mundo, ¿no? Hay un cambio de poder de una ciudad y después con el paso de los siglos decae y surge en otro lado. En Grecia tenemos Tebas, tenemos Atenas, por poner un ejemplo, ¿no? El mismo Roma se va a Constantinopla. Y algo que a mí me encanta, porque así como muchas personas en internet defienden o atacan una supuesta historiografía oficial de México, donde tenemos héroes, donde tenemos villanos, y Santana queda del lado de los villanos y Benito Juárez queda del lado de los héroes, yo creo que en Tlaxcala también tenemos este problema, porque tenemos una imagen idealizada de cómo era Tlaxcala en la época prehispánica, y nosotros decimos, los mexicas, bueno, tlaxcaltecas en general, los mexicas eran los malos, los tlaxcaltecas era la pobre civilización que estaba oprimida, pero ellos eran una república, y aquí es en la parte que a mí me gusta. La realidad es que, por ejemplo, se llega a pensar que no había un gobernante supremo en Tlaxcala. Sin embargo, hay ciertos indicios en algunas de las crónicas del siglo XVI que hablan precisamente de lo que usted dice, que sí existía un señorío preeminente, que era el de Ocotelulco. Por supuesto, es más, es clarísimo, porque además lo dicen que era el más principal, Maxiscatzin. Es correcto. Ocotelulco, dicen que es el más principal, y además fue una persona, esto lo escribe Motolinía, que está viviendo en Tlaxcala muy pronto. Él llega a finales del 30, llega a Tlaxcala, y bueno, se va hasta el 40, y después regresa nuevamente a Tlaxcala, en el siglo XVI, y tuvo contacto con gente. Su obra, que es el paralelo de Sagún, el Códice Florentino, él hace su historia de los indios de Nueva España, que prácticamente es sobre Tlaxcala. Él habla sobre esta preeminencia, y seguramente él todavía encontró gente que había vivido antes de la llegada de los españoles. Estamos hablando de 11 años después del contacto. Entonces encontró gente con la que pudo platicar, con la que se pudo nutrir y poder construir su estructura, su discurso histórico, su narrativa. La construyó seguramente con testimonios. No estamos hablando de una persona que llegó 100 años después. Okay. Entonces sí es interesante leer a Motolinía, porque es una fuente buena, y porque además no idealiza. Motolinía es muy parco, va diciendo las cosas como son, es así, 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 y eso es bueno, porque cuando el historiador empieza a hablar ideológicamente, se pierde. Claro. La historia se cuenta con verdad. Esa es la idea, ¿no? Si uno quiere transmitir una ideología, no es a través de la historia, debe ser a través de otros medios. Aunque realmente yo creo que no existe ningún historiador que no le haya puesto de su colación a la historia que haya narrado. Y esto nos lleva precisamente a Maxiscatzin, que yo creo que es una persona infravalorada en la historia de Tlaxcala, porque pues está en el himno de Tlaxcala, dicen que los héroes de Tlaxcala solamente son Tlahuicole y Xicotenca del Joven, Chayacat. Y yo creo que no, yo creo que deberíamos de voltear a ver más a Maxiscatzin, porque creo que jugó un papel más relevante, y ya avanzando un poco en el tema, en la conquista de Tenochtitlán, porque realmente no existía una unidad de pensamiento en la Confederación de Tlaxcala, y había dos partes, ¿no? Xayacatzin, que se oponía a la alianza, y Maxiscatzin, que por el contrario no solo la defendía, la apoyaba.
Y yo creo que si después de la llamada o conocida Noche Triste, Maxicatzin no da ese apoyo a Hernán Cortés, sí se hubiera conquistado Tenochtitlan, pero no en 1520. No, no, no. Y estaríamos hablando de otra historia, por supuesto. De que se hubiera conquistado el territorio que conocemos actualmente como México, se iba a conquistar. Si no hubiera sido con Hernán Cortés, ¿no? Yo creo que Maxixcatzin, alguna vez por ahí lo anoté, tuvo la visión de darse cuenta que venían nuevos tiempos. Nada más quisiera hacer una acotación que a mí me interesa mucho. A ver. No pensemos en Tlaxcala, ese pueblo oprimido, que no tenía ni sal para comer, que, ay, pobres, no es cierto. Nomás les quiero dar dos datos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, dos datos para que los reflexionen. El primero, Hernán Cortés solamente habla de dos grandes mercados, de dos grandes economías, Tlaxcala y Tlatelolco. Entonces, si no tenían sal, ¿cómo es que había 30,000 personas comprando y vendiendo? ¿Cuánta cosa había de esta tierra? Y el segundo, durante casi 3 años, los tlaxcaltecas mantuvieron un ejército en movimiento de guerra. ¿Es correcto? Desde septiembre del 19 hasta agosto del 21, 2 años, perdón, no 3, 2 años, tiene un ejército montado con miles de guerreros. Era un ejército profesional de su época, completamente. Miles. Y no solo, bueno, perdón que lo interrumpa. No, adelántate. Y no solamente en la época de la conquista, porque previo a, tuvo guerras con Huejotzingo y Cholula, se enfrentó cuantas veces con Tenochtitlán y con todos los aliados que tenían, con Tepeaca. Entonces, eso también es muy importante. Regularmente se piensa que Tlaxcala era un pueblo oprimido, que lo tenían cercado, que no tenía sal, pobrecitos tlaxcaltecas. Y yo ya lo comenté también en un artículo por ahí. Los tlaxcaltecas tenían la economía y los recursos suficientes como para mantener el mercado, que ya lo mencionó usted, el ejército, y no solamente eso, tenían, así como Tenochtitlán tuvo a sus pueblos vasallos, cuando llegaron los españoles, Huejotzingo, en cierto sentido, era un altepetl vasallo de Tlaxcala, porque habían impuesto... sí, no, por supuesto que era por ahí. Es que, insisto, hablamos de que Tlaxcala era uno de los tlactocayos, uno de los señoríos, ya desde el punto de vista europeo, más importantes del altiplano. Los mexicas sí pudieron haber conquistado Tlaxcala. Claro. Por supuesto que sí. Se hubieran cercado y los hubieran, por hambre, los hubieran podido derrotar. Sin embargo, hay que entender que esa guerra entre mexicas y tlaxcaltecas es parte del discurso, la narrativa que se construye para justificar torpemente la alianza. No había que justificar nada, simplemente tlaxcaltecas y mexicas eran dos pueblos diferentes, como hoy México es diferente a Indonesia, para no acercarnos más. Cualquier país del mundo. Es como si dentro de 500 años Rusia viene a invadir México y se alía a Guatemala, y dentro de 500 años van a decir a Guatemala que es traidor. Claro. No, son pueblos, eran países diferentes. Y no olvidemos que Tlaxcala además era más grande que Tenochtitlan. Tenochtitlan era su islote, con su poderío militar, con Texcoco, que también les dio la espalda, por Tlatelolco, etc. Pero Tlaxcala tiene un territorio de 2,000, 2,500 kilómetros cuadrados. Era un territorio muy amplio, una confederación muy amplia. Es decir, Tlaxcala no era un pueblo oprimido. Tlaxcala era un pueblo muy fuerte, tan fuerte que es el único pueblo a que Hernán Cortés le pide permiso para entrar. Es correcto. Desde que llega a Yucatán, va entrando a los pueblos y va destruyendo y va haciendo todas sus cosas. Pero a Tlaxcala le manda mensajeros: dame chance de entrar a tu territorio, se espera 8 días. De hecho, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo dicen que cuando se enfrentaron al ejército tlaxcalteca, ahí la vieron dura los españoles por primera vez. Nada que ver con Zempoala, nada que ver con los pueblos de la costa de Veracruz. No les opusieron resistencia, se aliaron definitivamente. Entonces, correcto, sí hay que cambiar un poquito la visión romantizada del Tlaxcala oprimido, del Tlaxcala que no tenía sal. No, Tlaxcala era un país en su momento, un pueblo, una civilización fuerte, tenía su propio calendario. Si comparamos el calendario que tenemos en Muñoz Camargo con el mexica de Sahagún, nos damos cuenta que tenían su propio calendario los tlaxcaltecas, más apegado al calendario solar, además. Porque el calendario mexica empezaba el 2 de febrero y el calendario tlaxcalteca empezaba en marzo, más cerca del equinoccio de marzo.
como las grandes civilizaciones del mundo. Y un comercio muy importante y fuerte. Es decir, hay que cambiar un poquito la perspectiva de Tlaxcala. Tlaxcala sí existía y muy fuerte desde la época prehispánica. Perfecto. Y fíjese que ese detalle del calendario no lo sabía. Lo voy a investigar. Hay muchas cosas que investigar. Yo creo que es de las cosas más interesantes la historia de Tlaxcala. Claro. Definitivamente. Ahora, ya hablando un poco, ya más respecto sobre la conquista, a mediados del siglo pasado, 1950, algo por el estilo, se habló en el Colegio Nacional de Historia o algo por el estilo, usted ha de recordar mejor el nombre que yo, precisamente sobre este estigma que todavía persiste, ya no tanto, de los traidores tlaxcaltecas. Es algo que por alguna razón muchas personas todavía no superan. Lo acabo de decir hace un momento, ¿no? Es como si Rusia viniera a invadir México y se aliara El Salvador, Guatemala y Honduras, se aliaran con él, atacaran con sus soldados también, y dentro de 15 años dijéramos que los guatemaltecos son traidores a México, ¿no? No, eran pueblos diferentes. La última construcción del discurso es que estuvieron en contra de los pueblos originarios. No, me parece que en esa época no era por ahí el asunto, ¿no? La tradición no era así porque sencillamente no existía México, insisto, eran países totalmente diferentes. México hoy sigue siendo la conformación de una multitud de países. Los zapotecas, los mixtecas, los tzotziles, los huachichiles en San Luis Potosí, podemos hablar de muchos, los mayos, en Sonora, eran pueblos diferentes, eran civilizaciones diferentes, con una cosmovisión diferente, con una teogonía diferente, con prácticas políticas diferentes. Es decir, estamos hablando de una pluriculturalidad o una multiculturalidad impresionante con la que se construyó el México actual. De hecho, la Nueva España no era hasta fines del siglo XVI lo que hoy es México. Tal es así que en 1591 hay que mandar 400 familias tlaxcaltecas a tratar de poner orden en el centro norte de lo que ahora es México. Que ahora es Coahuila, San Luis Potosí, claro, Zacatecas y demás. Para esa época España no controlaba esa zona todavía. Entonces, ese México que hoy conocemos es a partir del siglo XIX. Claro. Con la independencia, y sabemos todos los problemas que hubo. Por ahí alguien dice, no, es que llegábamos hasta Alaska. No es cierto tampoco. No, teníamos poblaciones que además, dicho sea de paso, y esto lo digo con toda la intención del mundo, hasta donde llegaron los tlaxcaltecas, hoy es México. Llegaron hasta Nuevo León, hasta Tamaulipas, hasta Coahuila, y hoy es México. Si les hubieran dado chance otros 50 años y hubieran llegado a Texas, a Nuevo México, que sí llegaron, pero fueron aislados, quizás hoy sería México. Yo creo que sí. Pero mandan a Houston a dominar esa zona, pues Houston venía con otras ideas. Yo creo, hay una referencia al respecto de Andrea Martínez Barax, donde señala un detalle histórico que, de hecho, sí querían mandar más tlaxcaltecas a Texas, pero fueron los tlaxcaltecas de San Esteban, de la Nueva Tlaxcala, los que se negaron a seguir participando en dichas colonizaciones. Claro. Y terminan mandando a españoles de las Islas Canarias a Texas a colonizar. Había ya familias tlaxcaltecas en San Antonio de Bejar, San Antonio de Texas actual, en San Sabá, exactamente, en Santa Fe. Y yo creo que sí fue un error estratégico el no continuar la colonización tal y como ya se había venido haciendo en los últimos 2 siglos. Pero bueno, eso ya pasó. Sí, pero regresando a la pregunta inicial, y yo creo, casi a mí no me gusta platicar de esto porque es que platicar, con todo respeto, platicar con la pared, porque traidores, ¿a quién? ¿Por qué? Y tratar de armar el discurso, ¿no? Elena Garro, por ahí dice que la culpa es de los tlaxcaltecas y cosas así por el estilo, pero la teoría nos dice que no es posible hablar de esta traición, ¿no? Porque, insisto, no hubo traición.
es que eran pueblos hermanos. No, tampoco eran pueblos hermanos, cada quien estaba en lo suyo. Se llevaban bien, se respetaban y hasta ahí, ¿no? No había tributos entre ellos. Sí había comunicación entre ellos, también eso de que estaban cercados económicamente no era cierto, No, ni de hecho, militarmente. los Tlatoque iban a Tenochtitlán a la ascensión de los nuevos emperadores Sí, y los mexicas entraban a Tlaxcala sí. también, ¿no? Entonces, insisto, no había eso. Lo que sí, Maxicatzin tiene una visión diferente, se da cuenta que vienen nuevos tiempos, que hay un nuevo rumbo, y más que una venganza, que es una simplonada para justificar la alianza tlaxcalteca, empecemos por decir que desde Tabasco los pueblos se le fueron uniendo a Hernán Cortés. Cuando Cortés llega a Tlaxcala, ya viene con miles de Son indígenas huastecas. de otros pueblos, de otras civilizaciones. ¿Por qué no decimos que ellos son traidores? Lo voy a decir, a ver si no me meto en problemas. ¿Por qué no decimos que Texcoco traicionó? Si Texcoco era parte, Era parte de la Triple Alianza, y ¿sí? Texcoco se vuelve la base en contra de Tenochtitlan. Ellos sí podemos decir que tuvieron que traicionar porque ellos A su eran parte alianza, de su sí, alianza. exactamente. Y a los texcocanos nadie los molesta. Nadie. Entonces, ¿por qué a los tlaxcaltecas que no tenían ningún compromiso con los mexicas les decimos traidores? Había que echarle la culpa a alguien Claro. y don Valentín Gómez Farías en el primer congreso constituyente pues nos culpa a los tlaxcaltecas, se nos va encima de algo que ya venía desde el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII mencionándose, ¿no? Por algunas razones que hoy no vamos a tener tiempo de platicar. Pero el discurso se sigue armando, se continúa, pero insisto, me estoy metiendo en broncas, pero ¿por qué no le dicen eso a los texcocanos que eran miembros de esa alianza? Ellos No, de sí. hecho, en internet ya hay muchos memes que precisamente hablan de que todo el mundo diciéndole traidores a los tlaxcaltecas, y los de Texcoco ahí arrinconaditos para que nadie los vea. Es de que es la Y a los verdad. veracruzanos, lo que ahora son los veracruzanos y hoy, lo que hoy son los tabasqueños, ellos salieron con Cortés Antes, sin batallar, nada. se aliaron, llegó, ya como ustedes me voy. Y los Sí, tlaxcaltecas son los primeros que pelean contra los españoles. Les pusieron ahí a correr, incluso los mismos cronistas de la época dicen que Cortés llegó un momento en que tuvo algunos temores, ¿no? Pero bueno, entra la diplomacia y Maxicatzin tiene un papel preponderante, insisto, él ve un nuevo modelo que los gobernantes tienen que ver y se da cuenta que tarde o temprano va a suceder esto. es correcto. Hay en redes sociales muchos comentarios entre tlaxcaltecas, de hecho, donde, ¿cómo es la idiosincrasia tlaxcalteca? Porque mientras por un lado muchas personas defienden y celebran la alianza con los españoles, al mismo tiempo Tlaxcala se llama la ciudad Tlaxcala de Xicoténcatl y hay monumentos y calles por todos lados en Tlaxcala que se llaman Xicoténcatl. Claro. Entonces, una vez hice una encuesta en la página diciendo, ¿cómo consideras a Xicoténcatl a Xayacatl, ¿no? Y la mayoría lo considera como un héroe, a pesar de que al mismo tiempo creen que fue una buena idea aliarse con los españoles. Esta idiosincrasia tlaxcalteca es muy interesante porque no solamente esto, hay... Tlaxcala es un punto de encuentro. Hay muchas páginas en internet que defienden, siendo españoles, obviamente, el imperio español y ellos Claro. llegaron a lo que usted mencionaba, llegaron hasta Alaska y controlaban todo el continente americano y cosas por el estilo, ¿no? También se dan sus viajes con el imperio español y defienden la alianza con los tlaxcaltecas, pero por otro lado también los españoles, los hispanistas radicales, dicen de Tlaxcala que si no hubieran llegado los españoles, seguiríamos siendo esclavos de los mexicas. Es que Por otro lado, hay muchos indigenistas en este país que defienden a capa y espada la cultura prehispánica y de hecho hoy precisamente salió una nota que se hizo viral de una persona, si no me equivoco, que se graduó de la Facultad de Biología o algo por el estilo y llegó a recibir su título vestido a... No es una indumentaria prehispánica, no es... Son la indumentaria que hoy se considera prehispánica, pero que claro. no tiene mucho que ver con ello. Y todo el mundo lo está celebrando. Hay muchos indigenistas que se quejan de la invasión y del saqueo y se piden que regresemos el oro y cosas por el estilo, ¿no? Y, sin embargo, cuando empiezan a hablar del pueblo prehispánico, originario e indígena de Tlaxcala,
ellos no eran indígenas, ellos eran traidores. Entonces por eso le digo, Tlaxcala genera tanta controversia porque mientras unos lo apoyan y al mismo tiempo lo denigran, otros lo atacan a pesar de que según ellos están defendiendo la autodeterminación de los pueblos originarios. Lo que aquí sucede es que se está ocupando un discurso hacia Tlaxcala, se está ocupando un discurso que no está presente en otras civilizaciones. En la historia de la humanidad siempre ha habido guerra e invasiones. Es parte de la naturaleza del ser humano. Incluso se habla en el Mesolítico, cuando pasamos de ser nómadas a ser agricultores, a ser ya sedentarios, cuando se empiezan a crear las primeras ciudades allá en Pueblo Caldeo, etc. Se habla de otra forma de abordar esto. Con Tlaxcala hemos caído en ya es un problema, hemos caído en radicalizar Claro. esta discusión. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de Alejandro Magno, que Grecia, la Hélade, invade Persia? ¿Por qué no hablamos de que los fenicios hacen también un gran país, un gran pueblo alrededor del Mediterráneo, pero es invadido por los egipcios, por los propios israelitas? Y entonces, a lo que yo quiero llegar es que durante la historia de la humanidad, este intercambio cultural ha existido y va a seguir existiendo. Y mientras no entendamos, mientras no querramos hacer de Tlaxcala también parte de esa historia mundial y sigamos radicalizados en estos dos extremos, y además sigamos radicalizados en que la única alianza que hizo Cortés fue con los tlaxcaltecas, cuando la hizo con los veracruzanos, con los tabasqueños, con los yucatecos, con los Básicamente campechanos. con todos menos con los mexicas. Así es, los españoles hicieron, y bueno, con los pueblos nómadas del norte, de lo que era Aridoamérica en su momento, o así, así América le llaman también, otra parte de Aridoamérica. Mientras no entendamos que este intercambio de guerra y de cultura y de tradiciones y de costumbres y de ideologías está presente hasta el día de hoy. Hoy estamos viendo que Rusia ha invadido Ucrania, hoy, y Estados Unidos está con presencia militar en muchos países de Medio Oriente, etc. No, vaya, seguiremos con esta radicalización de algo que no debemos radicalizar. Sencillamente, hoy somos el resultado de la fusión de estas culturas. Hay mucha gente con apellidos náhuatl, seguimos muchas costumbres náhuatl, tenemos un español nahuatlizado. Simplemente con decir Tlaxcala ya estamos hablando náhuatl, con decir jitomate, con decir aguacate, con decir atole, con decir tama, etc. Todos los días todos hablamos náhuatl. Es un español nahuatlizado. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que tenemos bueno de esta fusión de culturas, de esta fusión? Y también, ¿por qué no? En lugar de estarnos peleando de que si somos traidores o que hicimos alianza, que si no, ¿por qué no los que defienden los pueblos originarios se ponen a investigar todo lo que Tlaxcala ha aportado al mundo? Claro. Todo lo que salió de Tlaxcala. En Estados Unidos, la fiesta del pavo, es nuestro totol, es nuestro huecholot, que además es un símbolo de Tepectip, de Ocotelulco, perdón. Que de hecho hay un pequeño dato histórico y aquí lo voy a meter, perdón que lo interrumpa. El primer Día de Acción de Gracias, Thanksgiving Day de Estados Unidos, bueno, hay muchos que se lo disputan, pero hay uno donde, si no me equivoco, fue el conquistador español Antonio de Oñate, el que llegó primero le dieron la autorización para ir a colonizar lo que hoy es Nuevo México. No llevó suficientes provisiones para el viaje, llega al río Grande, hoy conocido como Bravo, ya llevaban varios días sin comer, encuentran el río, pues ya, se refrescan y agradeciendo, según sus ritos de la época, a Dios, hicieron un día de acción de gracias, cruzaron el río Bravo, que fue, digamos así, los primeros mojados de la época, ¿sí? Y cruzando el río, incluso personas de los pueblos de la zona llegaron, participaron de la comida,
seguramente hubo ajolotes en aquella ocasión. Por supuesto que los llevaban. Y entonces toda esta herencia tlaxcalteca, nahua, porque de hecho también había mexicas que llegaron a colonizar en aquella zona, está infravalorado. Y aquí yo también quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis. Y hablaba usted ahorita del español nahuatlizado, porque en los videos que recientemente he subido en la página, estoy utilizando la voz que genera automáticamente TikTok. Entonces, cuando empieza a hablar, dice datos que no le conocía sobre Tlaxcala. No, y me han llovido un montón de comentarios diciéndome ignorante, diciéndome muchas otras cosas, que hable bien, que si no sé hablar bien, que mejor no haga ya nada. Se los aclaro. Es una inteligencia artificial de TikTok la que está generando el texto a voz, porque yo no digo Tlaxcala. Que bueno, no está tan lejos de la realidad esa pronunciación, pero bueno, ese es otro tema. Tlaxcalan, Sí, porque además no es Tlaxcayán, eso también está fuera de lugar, es Tlaxcalan. Y ya como para ir cerrando, porque creo que estamos ya en los tiempos, hay que replantear, insisto, seriamente esta conceptualización de las alianzas y de la fusión y de todo esto, porque si nos radicalizamos, nos perdemos. Insisto, los encuentros entre el mundo han sido los japoneses con los chinos, con los coreanos, con los mongoles, por ese lado, los vikingos, que también están sobrevalorados en sus posiciones con Inglaterra y con el norte de Francia. Hay muchos encuentros, muchos encuentros, pero insisto, aquí en el caso de Tlaxcala nos hemos radicalizado en ambos sentidos y eso ni siquiera es historia, está dañando la construcción de la narrativa porque caemos en discusiones tontas, ni siquiera argumentamos, simplemente es discutir y alegar, y no, ustedes son traidores, y no es cierto, es que los pueblos originarios están... No. Hay muchas cosas hoy de los pueblos originarios, que está de moda hablar de pueblos originarios, hay muchas cosas hoy que están presentes en nuestra cultura, que son parte de nuestra vida cotidiana, y que además debemos defender. Me parece que deberíamos replantear seriamente esto, ya con miras al siglo XXI, que ya estamos llegando al primer cuarto del siglo, replantear muy seriamente esto y focalizarlo de tal manera que podamos sentirnos orgullosos de nuestra herencia cultural, de nuestro sentido de pertenencia, de hablar de que hay muchísimas cosas positivas en Tlaxcala y que tenemos que replantear seriamente lo que somos hoy como resultado de esta fusión cultural, como resultado, vaya, qué bueno que llegaron los españoles y no llegaron los ingleses, porque si les llegaron a destruir, ellos llegaron a destruir. Los misioneros, los franciscanos principalmente, y bueno, en general los frailes, recuperaron y defendieron la cultura prehispánica, porque son los primeros que la recuperan. No hay escritores indígenas, que les dejo la inquietud, si hay dos tlaxcaltecas por ahí. Sí, hay dos tlaxcaltecas que son los primeros indígenas que escriben la historia de... Y indígenas, digámoslo así, de sangre pura. O sea, sí, por supuesto. No eran mestizos, eran indígenas. Exactamente. Que están también olvidados por la historiografía mexicana, no están tomados en cuenta a pesar de que se conoce su obra desde hace más de un siglo. Entonces sí hay que replantear muy seriamente esto y dejar de radicalizar, y creo que necesitamos argumentar en otro sentido ya. Sí, porque yo tengo la página de Tlaxcala la Conquistadora y sí, hay radicalismos en los dos lados. O sea, también hay muchas personas que defienden tanto Tlaxcala al grado de decir que tenemos que cambiarle el nombre al país y ponerle Tlaxcala, perdón. Tenemos que, o hay otros que se van más allá y ya dicen que hay que independizar Tlaxcala, olvidando completamente la situación actual del Estado. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Ya nada más para ir cerrando, y es un punto que yo no quiero dejar fuera del programa porque es muy importante. Apenas salió un video que se hizo muy viral y creo que todos los medios de comunicación, grandes y pequeños del estado de Tlaxcala, compartieron y difundieron solamente porque hablaba de Tlaxcala. Claro. Y este amigo decía que, palabras más, palabras menos, que los tlaxcaltecas salieron con los españoles, que fueron los tlaxcaltecas los que conquistaron Tenochtitlán, olvidando, bueno, sí mencionan a los demás pueblos, pero adjudicándole el mérito a Tlaxcala. Y señalaba que por eso en 1821 y 1824, cuando México se independizó, se castigó al estado de Tlaxcala con un territorio pequeño.
Y yo quiero aclararles que no, o sea, la realidad es que de hecho Tlaxcala ha crecido respecto de cómo era cuando México se independizó, porque por ahí de mediados del siglo XIX Calpulalpan se agregó a Tlaxcala, Que no solamente, perdón, no solamente era Calpulalpan, Nanacamilpa, Santorum, Santorum y Juárez. Benito Juárez, es Todo correcto. esto, es decir, hasta el Cerro Cuautepec, que es la entrada de Españita, hasta ahí era Tlaxcala, La estaba su frontera. línea divisoria. Pero cuando decimos Calpulalpan, creo que he interrumpido, Sí, decimos Calpulalpan, pensamos que nada más es el, Calpulalpan, no. no, es lo Eh, que era en su momento el municipio de sí, Calpulalpan. era hasta donde está, insisto, el Cerro Cuautepec, la hacienda, por López Mateos, hasta ahí era el territorio de Tlaxcala. Y entonces el territorio de Tlaxcala, en la época prehispánica, ya lo mencionó usted, de hecho era un territorio bastante grande, si lo comparamos con los demás Altepetl. Claro. De hecho, después de la conquista, poco, marginalmente, pero sí creció Tlaxcala porque había de las fronteras entre los Altepetl, había un pequeño espacio, una franja de que era tierra de nadie, que era donde regularmente se hacían las guerras prehispánicas. Así Y es. después de la conquista de Tenochtitlán, pues Tlaxcala reclama toda esta franja fronteriza entre Tepeaca, Cholula, Huejotzingo como propia. De hecho, entre ellas está Cuetlaxcoapan, que es donde se funda Puebla. Entonces, no, o sea, el territorio de Tlaxcala siempre ha sido de ese tamaño. No es que se haya castigado al Estado por haber salido con los españoles. No, no. Y de hecho, Tlaxcala iba a ser desde el principio un estado de la República Mexicana. Sin embargo, pocos lo saben, pero fueron de hecho los españoles que vivían en Huamantla y en Tlaxco Y en Chautempan, en Antonio Díaz Varela fue el que encabezó el movimiento. Y ahora está ganaderos, una calle. algunos religiosos también de Sí, no, no, Huamantla. sí, sí, no, por supuesto, Illescas y demás son los que. Perdón que he interrumpido. Sí, ¿no? No, no, aquí hay que entender una circunstancia. Tlaxcala conservó su territorio prehispánico, que era de los más grandes. Le agregaron Trilipitepec, que ahora es Tlaxco, Okay. que no era parte de Tlaxcala en su momento, pero Trilipitepec es casi todo el municipio de Tlaxco actualmente, se lo agregan. Toda la Matlalcueye era de Tlaxcala hasta 1899. Porfirio Díaz, gracias. Sí, era hasta Tepeaca, Tepeaca, Potinchán, toda esa parte era parte Probablemente de sea Tlaxcala. San Agustín Tlaxco del sur, bueno, hoy norte de Puebla, en el centro. Sí, Probablemente también era de Tlaxcala. sí, toda esa parte era, toda esa parte, hay un Coapiastra también en esa zona, junto a San Agustín Tlaxco, en esta parte de Amozoc, todo eso era Tlaxcala. No, no se le castigó, en ningún momento se le castigó porque no se le quitó territorio, se le mantuvo el mismo. El problema surge, ya con esto cierro, el problema surge desde el mismo siglo XVI. Tlaxcala hubiera sido Puebla, pero resulta que Julián de Garcés quería ser una ciudad de españoles y aquí no se lo permitieron. Esa parte también hay que platicar con amplitud alguna ocasión. Los tlaxcaltecas somos muy, muy cerrados, en el buen sentido de la palabra, muy cerrados, Sí. y no permitimos que, hasta el día de hoy, es difícil entrar a algún pueblo a hacer, Sí, es difícil. Sí, es muy difícil. Los pueblos se siguen defendiendo. Entonces, ya para ir cerrando esto, desde ese entonces, y entonces se van para Puebla a crear la ciudad de españoles y a poner el obispado de Tlaxcala en Puebla. Si no, hoy quizás Tlaxcala sería una ciudad de 2 o 3 millones de habitantes. Yo creo que no tanto por la situación geográfica. Claro. Hay muchos cerritos, pero sí sería mucho más importante que sí, no. Y Puebla nunca hubiera existido. Entonces, insisto, el territorio sigue siendo el mismo de siempre. Sí, sí vi por ahí eso de castigar a Tlaxcala, pero volvemos a lo mismo. La mitomanía que se va con Tlaxcala tan fuerte. Sí, nada. Y ya para concluir, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, estoy contentísimo. No, se los fue tiempo rapidísimo. No, aquí las tertulias se ponen buenas, ¿verdad? No, siempre, antes y después del podcast, lo hemos dicho siempre, podemos hacer otro podcast con las conversaciones de antes y después. Claro. Ya para concluir, gracias a los que nos estuvieron viendo en vivo. Por supuesto. Y gracias a quienes seguramente nos van a estar viendo después. Ya saben que vamos a ir subiendo clips en Tlaxcala la Conquistadora, en Memes Históricos el podcast y en Memes Históricos para Aprender, de las mejores partes de la plática de hoy. Sigan el podcast, también está disponible en Spotify, en Amazon Music y en YouTube. Hemos hablado de muchos temas, desde el Porfirio Díaz, hemos hablado, les recomiendo bastante el que tuvimos la semana pasada con Pato,
que hablamos sobre cine. Muy recomendado. Gracias, licenciado Armando. Le mandamos un saludo a Aldo y a Adrián donde quiera que estén. La porra los saluda. Nuevamente, Saludos. muchas gracias, decíamos. Gracias, Pato. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ya les cerré micrófonos, pero sí.